los hechos que a veces tenemos que compartir con todos ustedes, nos llama a hacer una reflexión, detenernos en el camino para también dedicarle una parte de este tiempo a Dios, conocer su palabra, conocer sus escrituras y lo que establece en cada una de ellas. Para tales fines, nosotros cada viernes recibimos un devocional que nos ofrece nuestro hermano Leo Encarnación para compartir con todos ustedes. Leo, bienvenido nuevamente, querido hermano. ¿Cómo te sientes? Cuéntame. Por la gracia de Dios, hombre, nuestro Cristo. Siempre contento porque traemos este devocional cada viernes para compartir con los amigos televidentes. Pues como cada viernes, hoy vamos a hablar del profeta Habacuc. Eh, Ese profeta fue contemporáneo de Jeremías, Ezequiel y Daniel. Y también dicen también que fue contemporáneo de Isaías. Y en el transcurrir de la Sagrada Escritura, cuando siempre que nos enrolamos con lo que es el tema del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, eh, podemos dar una panorámica. Y el profeta Habacuc, en ese pueblo que en estos momentos, como vamos a traerlo a los tiempos modernos, cuando vemos las sociedades con esta decadencia moral, donde vemos que se tuvo de cultura en la sociedad, absorbiendo culturas de otros países, que lo que hace es que contamina nuestras generaciones a lo largo del tiempo, viendo las situaciones que se presentan cada día en la sociedad. Y en ese momento el profeta está reclamando porque había mucha injusticia en esos momentos. Pues él le pregunta y le responde y él está cuestionando a Dios porque está operando de esa manera. Y vemos en el capítulo 1, cuando nos vamos al capítulo 2 y todo lo que, la advertencia también que le hace ese pueblo y quién pone el Señor a conquistar ese pueblo, que él dice, pero Señor, ese pueblo es malvado, su pueblo corrupto y malvado. No dejen que nos atrapen como los peces, no dejen que no crucen con anzuelos. Algo parecido, Leo, a lo que muchas veces pasa con nosotros, que a veces le pedimos a Dios, pero ¿y por qué pasa esto? ¿Por qué si ellos son buenos le pasa esto? ¿No has visto ese tipo de situaciones con nosotros en nuestra vida? Que a veces decimos, pero ¿y por qué los malos sobreviven? ¿Por qué ellos están bien? Mira cómo se pasaba eso con Habacuc. Sí, mira, tú sabes que cuando en Habacuc es un libro profético, un Sí. libro. Un libro poco conocido, así, vamos a decir de manera llana, el que no ha profundizado las Bueno, escrituras. casi la mayoría de nosotros, o los conversos, no hablamos mucho del profeta Habacuc. Parece un libro profético, Sí, poético a la vez. muy bien. Y él está hablando de lo que vendría en su etapa final. Y lo podemos ver en el transcurso de los tiempos, porque recuérdate que el libro de Habacuc fue escrito en el año 7 antes de Cristo. En el año 600, en la conquista de Babilonia, cuando estaba conquistando ciertos pueblos, Nínive y otras provincias aledañas, porque tú sabes que la potencia de Babilonia es como las potencias que tenemos ahora, como los Estados Unidos y Rusia, Europa, esos países Europa, esos rusos, continentes sí. que son países, son potencias que tienen su nombre. Sí, sí. No vamos a entrar en ese detalle. Y conquistaron, pues, y eran totalmente terribles, eran crueles. Y cuando Dios le dice que va a hacer eso, él se atortoja, dice, Sí. pero Señor, estos pueblos ese pueblo es terrible, por Babilonia, por Babilonia. Sabía la forma que ellos tenían cuando conquistaban esos pueblos, lo esclavizaban, lo maltrataban y lo Sí. trataban como animales. Y pues tú sabes que el Habacuc se lamentó cuando entramos al capítulo 1, versículo 2 al 4, él empieza y Dios le da una respuesta. Y en la segunda pregunta del profeta, él apela y le dice, Señor, pero ¿no eres tú desde el principio?
Eso está hablando del Génesis. Sí. Oh Jehová, Dios mío, santo mío, no moriremos, oh Jehová. Para juicio pusiste tú, oh roca, y lo fundaste para castigo. Y él está reclamando y dice, wow, pero Señor, tú que eres desde el principio. Cuando nos vamos al Salmo 37, del versículo 7 al 12, cuando nos vamos al Salmo 73, del 2 al 9, y vemos como de ahí el profeta apela. ¿Y qué dice el Salmo? 7 decía. Salmo 7. Vamos al Salmo 37. ¿Qué dice el Salmo 37, 7? O vamos a comenzar desde el 5. Encomienda a Jehová tus caminos, confía en él y él hará. Y exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová, espera en él y no te altere con motivo del que prospera en sus caminos, porque por el hombre que hace maldades. Sí. Cuando nos leemos, vamos al Salmo 73, ¿verdad? No, sería Salmo 7. No, Salmo 37, 7. ya leímos el Salmo 37, 7. Ahora nos vamos al Salmo 73, del 2 en adelante, y dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco rebalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad del impío, porque no tienen congojas por sus muertes, pues su vigor está entero. No pasarán trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia lo corona y se cubren de vestido de violencia, y los ojos se les saltan de grosura y logran con creces los antojos de su corazón. En ese momento, Habacuc tiene envidia por la situación de esos pueblos. Que es lo que vivimos muchos de nosotros en estos tiempos. Muchos de nosotros vemos a veces esas personas que actúan bajo esas condiciones, prosperar, muchas riquezas, muchas cosas, no le ve mucha opulencia, buenos bienes, y a veces uno, y muchos, a veces cristianos y no cristianos, reclaman y dicen, oh, pero Dios mío, ¿y cómo es que este que está en esta manera, mira cómo está viviendo? Pero mira cómo tú explicas lo que le dijo el Señor a Habacuc. El Señor tiene una forma, recuérdate de la medida de nosotros los hombres. Nosotros los hombres queremos vivir una medida del hombre. Y nosotros no tenemos que vivir medida del hombre, nosotros tenemos que vivir la medida de Dios. Sí. Y aguardar en él, como dice el Salmo. Y fíjate que cuando Moisés en la Taná trae, o en el Talmud, trae 613 leyes, ¿no verdad? Sí. Entonces viene los mandamientos de David, trae 10. Isaías los reduce a 2. Pero ¿qué dice Habacuc? Capítulo 2, versículo 4. He aquí, cuya alma no es recta, que no se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Sí. Entonces, ahí viene Habacuc. Esa frase viene en el Antiguo, se usa en el Antiguo Testamento 3 veces por nuestro hermano, el apóstol Pablo. Está en Romanos 1:7, está en Gálatas 3, versículo 11, y en Hebreo 10, del 38 al 39. O sea, que vemos que Habacuc habla del Antiguo Testamento, habla de los Salmos y apela al Señor y hizo lo mismo que hizo Job, que en un momento lo cuestionó porque él no sabía la forma de operar de Dios. Diría, pero ven acá, Señor, ¿y cómo tú vas a traer ese pueblo malvado a que nos conquiste? Pero ese era el plan de Dios. Por eso, no siga la medida suya, no siga la medida del hombre, siga la medida de Dios. Espera en Jehová, aguarda, espera en Él, que Él cumplirá su promesa. Señor no se equivoca cuando le promete algo a sus siervos. Cuando el siervo es fiel, fíjate que cuando vemos en el transcurrir y leemos, pues, por tanto, vemos que cada palabra que el Señor nos transmite a través de las Escrituras se interpreta en ella misma. Hermanos, tenemos que
Yo quisiera que tú me permitas, porque me resulta muy interesante esto que tú has dicho y creo que podemos abundar un poquito más ahí. Porque Abacus no solamente es lo que tú has dicho sobre esa prisa que a veces solemos tener, sino lo que el Señor hace con él. Precisamente en el 2 en adelante, porque mira lo que establece, por ejemplo, Abacus 2. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá. ¿Y qué es de responder? Toca a mí quejar. Y mira lo que dice aquí. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra en el que leyera en ella, aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresurará hacia el fin, y no te mentirás. Aunque tardares, espéralo, porque sin duda verás, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no resta se enorgullece, más el justo por su fe vivirá. Precisamente. Y también el que se ha dado al vino es traicionero, hombre soberbio, que no terminó, precisamente ensanchó como el seo su alma, y como la muerte que no saciará ante reunión para sí toda la gente, y justo para sí todos los pueblos. Mira, Fíjate, mira hacia dónde se extiende eso que sí, tú dices. porque Habacuc está profetizando durante los días finales del Sí, imperio asirio y al principio del dominio de Babilonia, o sea, en una escala mundial. sí, Recuérdate que cada reino, esos reinos como los babilonios, sí. el plan era, El muy conocido reino de si Babilonia, porque querían, recuérdate que Babilonia es conocido por todos, sí, por la trascendencia que tuvo en la historia. pues fíjate que esos reinos su idea era conquistar Sí, el mundo. En sí, un momento ese rey Nabucodonosor, al suceder a su padre, sí, en un minuto se enorgulleció y dice, la gran Babilonia que yo sí, edifiqué. sí. Pero ahí mismo salió una voz de los cielos, del mismo Dios Todopoderoso, y le dictó juicio al rey de Babilonia. Las personas, los reinos, por eso es que cuando nos leemos hay uno hay en las escrituras donde el Señor le da como una previa amonestación. Fíjate que el Señor le dice a Habacuc, escribe, Sí, escribe bien, claro, porque esto va para largo. sí, 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 sí. Fíjate que la promesa y fíjate en todos los gobernantes mundiales como lo hizo Adolfo Hitler, como hizo Napoleón, como el conquistador Alejandro Magno, que fue hijo de un rey, el propósito de gobernar el mundo, Sí, como estos tiempos. Pero fíjate que cuando Habacuc está viendo la maldad de su pueblo, dice, Señor, pero tú estás mirando, no me responde. Fíjate que el Habacuc está orando. sí, ¿Por qué Habacuc recibe esa información? Porque él está orando continuamente, que es sí. lo que tiene que hacer un verdadero cristiano. Y recibirá información, respuesta del Señor, el Todopoderoso. Aquí el hombre tiene que saber siempre, el hombre que está en las esferas del planeta Tierra, tiene que saber algo siempre, es normal, que usted Ujú. tiene siempre que leer la palabra, lean la palabra, de continuo leer la palabra y orar. Orar lo hace acercarse al Señor. ¿Cómo usted conoce al Señor de quien predicamos cada día? En nuestro Señor Jesucristo, de quien nadie llega al Padre sino por Él. Él está hablando de la profecía, de una profecía venidera, como en ese momento, este libro poético, a esa escala, entra al Antiguo Testamento y luego entra, fíjense, como el apóstol Pablo, en sus epístolas, las epístolas pastorales, como le llaman, habla del profeta, de la palabra del profeta Habacuc, el justo por la fe vivirá. Y ustedes, ¿qué es cuando el hombre entra a un estado de justicia? Cuando lee la palabra de Dios, porque la Biblia
te enseña. Recuérdese que la palabra Biblia habla que es libros, varios libros. Y cuando usted lee la palabra, usted conoce lo que es la justicia. Conoce quién es el dador de la justicia, quién nos trae para que nosotros demos un cambio radical en nuestras vidas. Por tanto, siempre tenemos que leer lo que es la palabra de Dios, por lo menos una porción diaria, para que nosotros nos edifiquemos, ¿no? Porque Dios siempre es Dios. Ahora, usted sin Dios hay problemas. Y es para que usted siempre, como le vuelvo a repetir, no lleve la medida del hombre. Usted tiene que llevar la medida del Creador, de quien le dio a usted una vida, le dio el aliento de vida. Y si usted no deja crecer ese aliento de vida, que es el Espíritu Santo, ese Espíritu volverá cuando usted se muera a quien se lo otorgó el día de su nacimiento. Vemos que Habacuc, así como Job, apelaron cosas que no sabían. Y cuando el Señor le contesta, entonces se sorprenden. Queríamos seguir hablando porque hay mucho material aquí para nosotros pasarnos la noche con ustedes, pero ya el tiempo se agotó y ya tenemos que despedirnos, pero lean la palabra, denle gracias al Dios Todopoderoso y Padre y al Padre nuestro Señor Jesucristo para que lo acompañe cada día a leer su palabra y aprendan de él y conozcan los libros proféticos, como conocen este profeta, que es de los profetas menores. Que Dios les bendiga ricamente, hermanos. Así será, como ya tú lo has dicho, Leo. Dios bendiga y guarde a toda nuestra audiencia. Y de manera muy importante, como siempre, recordarles, busquen en la palabra, escudriñen las escrituras. Que lo que nosotros hemos dicho aquí en esta noche, usted pueda ir y tomar esa cita y usted escudriñar y usted citar lo que le estamos diciendo, para que sea usted mismo quien pueda ver la verdad que está totalmente establecida en las escrituras. Como siempre, pedirle a todos ustedes un excelente fin de semana. Cuidar usted lo suyo en estos momentos. Lo más importante, esa vida que Dios le ha regalado, de la importancia y valórela como tal. Nosotros concluimos esta semana laboral, como siempre, agradecidos plenamente a todos ustedes por la gentileza de sintonía. Toda una semana dedicada simplemente a servirle a ustedes a través de este humilde espacio. Yo digo siempre, y lo hago por agradecimiento y siempre por recuerdo, lo que un día fue una oportunidad que me brindó don Mario Rivadulla, ha sido mi compromiso continuar con todos ustedes cada día. La próxima semana nos reencontramos nuevamente en esta N16. Cuando el reloj marca las 7 de la noche, es un compromiso mío de Robert González Leo Encarnación, reencontrarnos con todos ustedes en otra entrega más para ustedes que son nuestra audiencia. Dios les guarde y Dios les bendiga. Hasta la próxima semana. Leo. Dios te bendiga mucho.